7 verdades oscuras que nadie te dirá sobre el desapego en medianoche confirmado. La noche era densa, un telón de sombras que cubría la ciudad, y en medio de esa oscuridad, un misterioso susurro recorría el aire como un eco perdido. La plaza, habitualmente bulliciosa, ahora parecía un escenario fantasma, luces parpadeantes en el bar de la esquina, un perro aullando lejanas desgracias, y las hojas de los árboles murmurando secretos inquietantes. Cuando las horas avanzan hacia la medianoche, algo oscuro empieza a surgir. Entre las sombras, 3 figuras encapuchadas se movían sin ser vistas. Una de ellas emergió del silencio como un espectro, un anciano de mirada penetrante que, al abrir su boca, desató un torrente de verdades que podrían sacudir los cimientos de lo que creía saber sobre el desapego. El desapego es una puerta que no solo cierra, sino que también abre, exclamó, su voz temblando como el clamor de un alma atormentada. ¿Qué quería decir con eso? Los murmullos entre la multitud comenzaban a crecer, algunos apuntaban con dedos acusadores, mientras otros se cubrían con la mano nerviosa, sintiendo un escalofrío recorrer la espalda. Ese anciano hablaba de un rito antiguo, uno en el que las almas perdidas buscaban unirse a los que todavía permanecen en este mundo. Al caer la medianoche, la esencia de los desapegados flotaba en el aire. Sus risas son gritos, sus desamores, lecciones que no nos atrevemos a liberar, explicó. Tanto los rostros de jardines olvidados como los ecos de risas que ya no existían se mezclaban en la atmósfera. Pero, ¿dónde estaban esas almas? La tensión se sentía palpable, como un hilo fino a punto de romperse. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desafilió sin aviso. Tómate un segundo para verificar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y al mismo tiempo, dale un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Un grito ahogado rompió la calma cuando ruidos extraños comenzaron a surgir del túnel cercano, como si la oscuridad respondiera al llamado del anciano y se manifestara en forma de sombras danzantes. Las luces titilantes en el bar empezaron a parpadear frenéticamente, y la multitud se dividió entre 2 extremos. Algunos querían acercarse, llenos de curiosidad, mientras otros retrocedían, aterrorizados, como si la misma noche les gritara que no deberían estar ahí. La última verdad oscura que debes saber, dijo el anciano en un susurro grave, es que el desapego no es solo una elección, es una condena. La plaza estaba en un silencio tenso, nada más que susurros temerosos y miradas incrédulas. Las luces se apagaron de golpe, como si el universo hubiese decidido que la verdad debería permanecer en la penumbra por un rato más. ¿Qué pasaría cuando volviera la luz? ¿Quién más vendría a reclamar su verdad en la oscuridad de la medianoche? La oscuridad se espesó aún más tras el apagón repentino, envolviendo a la multitud en un manto de incertidumbre. El frío empezó a calar en los huesos, y el aliento se convirtió en un vapor visible que flotaba antes de perderse en la nada. Voces murmuraban opiniones entrelazadas con el miedo, y los corazones de los presentes retumbaban con fuerza. ¿Qué está pasando? ¿Esos ruidos? ¿Dónde está el anciano? Todo se volvió un torbellino de preguntas sin respuesta. Un estallido de luces regresó de golpe, y la plaza se iluminó, revelando un escenario escalofriante. Las sombras que danzaban antes ahora estaban quietas, congeladas en extrañas posiciones. El anciano los miraba fijamente, su rostro arrugado iluminado por un resplandor enfermizo. Pero lo que desató el verdadero pánico fue el eco de sus últimas palabras: el desapego es una condena que muchos han abrazado en busca de la paz. En ese instante, una segunda figura emergió de la penumbra, una mujer con cabello blanco como la nieve y ojos profundos como el océano, que caminaba con un paso firme a pesar de la confusión que reinaba a su alrededor. Su vestimenta parecía un remanente de épocas pasadas, como si estuviera vestida para una ceremonia olvidada. «Detente», gritó, su voz resonando en el aire helado. «Hay cosas que es mejor no saber». La multitud retrocedió, un mar de rostros pálidos reflejando la angustia.
El anciano y la mujer se encararon, y una tensión palpable se creó entre ellos, electrizando el aire. ¿Por qué has venido, Lucia? Cuestionó el anciano, la gravedad de sus palabras atrapando a los presentes. No entiendes la fuerza de lo que estás pisoteando. No puedes seguir alimentando sus miedos. El conocimiento es liberador, replicó Lucia, apuntando con un dedo tembloroso al anciano. Se trata de romper cadenas, no de unirse a fantasmas. Mientras intercambiaban palabras, algo comenzó a suceder en el aire. Las sombras que antes estaban quietas empezaron a moverse de nuevo, girando, reuniéndose, creando formas que se retorcían en el aire como si intentaran escapar. Los murmullos se convirtieron en gritos cuando las sombras tomaron forma humana, rostros anguileados emergieron desde la oscuridad, mirando a la multitud con desesperación. Se trataba de almas que habían sido atrapadas en el desapego, buscando respuestas y anhelando ser escuchadas. Ayúdanos, susurraban en un eco colectivo, un ruego que parecía atravesar el tiempo, la confusión y el horror llenaron la plaza, y la gente comenzó a correr. Sin embargo, algunos, especialmente los más curiosos, se quedaron paralizados, observando cómo esas figuras etéreas se lanzaban hacia el anciano y Lucia, como si intentaran atravesarlos. Nos pertenecen a todos. ¿Por qué no les ayudas? Gritó alguien desde el fondo, su voz desgarrada y llena de desesperación. De repente, el anciano levantó las manos, y un brillo dorado lo rodeó, mientras la energía palpitable de la noche se concentraba en un círculo a su alrededor. Con cada verdad que comparto, una atadura se rompe, anunció, y el eco de sus palabras parecieron reverberar en la plaza. Pero serás capaz de soportar el dolor que vendrá con el saber, Lucia. Decidida, se acercó al anciano, su mirada era un quiebre lleno de promesas. La salvación está en el desapego. No debemos temer a lo que hemos perdido, sino abrazar lo que podemos construir. La multitud observaba, con corazones palpitantes y piernas temblorosas. ¿Qué pasaría si las almas finalmente encontraran paz? Pero, entonces, un trueno repicó en lo alto, y la lluvia comenzó a caer, arrastrando la oscuridad con un torrente incesante. Las almas gritaron al unísono, su lamento mezclándose con el llover que golpeaba el suelo como un tambor. ¿Podrían realmente liberarse de su condena en medio del caos? Todo dependía del anciano y Lucia. En medio del pánico, una luz intensa se disparó del círculo formado por el anciano y la mujer, iluminando la plaza en un destello resplandeciente. La verdad estaba a punto de revelarse, pero justo en ese momento, la oscuridad se tragó la luz, y la plaza quedó nuevamente en penumbras. Sus ecos se desvanecieron y la incertidumbre regresó, dejando a todos con una sola pregunta: ¿quién pagaría el costo del conocimiento? Y lo que era aún más inquietante, ¿qué pasaría si el precio se saldaba con alma? La lluvia seguía cayendo, pesada y constante, como si el cielo mismo llorara la tragedia que se desataba en la plaza. Las almas estaban atrapadas, retorciéndose en el aire, como si cada gota les recordara que aún estaban lejos de la libertad. Aquella oscuridad parecía alive, palpitante, anhelando algo más que la simple existencia. ¿Qué hiciste, Lucia? La voz del anciano resonó, quebrándose, como si la lluvia también desgastara su espíritu. La mujer, de pie frente a él, no flaqueó. El reflejo de su determinación brillaba incluso en aquel escenario de horror. Luchamos por ellos. No pueden seguir atrapados en el silencio. Las palabras de Lucia elevaron un murmullo de esperanza entre la multitud. Algunos comenzaron a acercarse, sintiendo que había un propósito más allá del terror que los rodeaba. Sin embargo, el anciano dio un paso hacia atrás, su mirada advertía. Acuérdate de lo que hay en juego. No estás lista para enfrentar la verdad. El viento sopló con fuerza, arrastrando hojas y agua a su paso. Y de repente, en medio del caos, se hizo un silencio sepulcral. Las almas dejaron de gritar, observando en silencio a los dos. Las sombras, que en un momento parecían una bendición, ahora las rodeaban con una opresión casi palpable. La multitud contuvo el aliento. ¿Qué vendría a continuación? La lluvia cesó por un momento, el mundo se iluminó brevemente con un resplandor plateado, casi celestial, antes de que la oscuridad volviera a tragarse el brillo.
Los ojos de Lucia se entrecerraron ante esa luz fugaz, y su corazón latía con fuerza. El anciano, sintiendo la ansiedad en el aire, susurró: el vuelo hacia el conocimiento siempre conlleva un precio. Entonces que sea un precio valioso, retó Lucia, su voz resonando con la determinación de aquellas que buscan desesperadamente la verdad. Pero su desafío dejó un eco en la oscuridad, que pronto se transformó en un rugido ensordecedor. Las almas comenzaron a moverse de nuevo, y ahora sus rostros se distorsionaron, mostrando no solo dolor, sino rabia acumulada. «¡Libéranos!», clamaron, agrandando el hueco en el pecho de Lucia. Y el anciano, en un acto de desesperación, levantó sus manos una vez más. «Estad en calma», gritó. Pero su intento de control parecía resbalar entre sus dedos con cada segundo que pasaba. Las sombras se arremolinaron, creando torbellinos que azotaban a la multitud, llevándose consigo tanto el miedo como la esperanza. Lucia, envuelta en ese maremoto, sintió su propia esencia temblar. ¿Qué se supone que debemos hacer? Pero la respuesta se perdió en medio del estruendo. El anciano miró a Lucia, un destello de piedad cruzó su rostro marcado por las arrugas. Las cadenas no se rompen con palabras. Necesitamos un sacrificio. Sacrificio. La palabra resonó como un eco en la mente de Lucia. Esa palabra, pesada como el plomo, la hizo temblar. ¿Quién?, preguntó, sabiendo en lo más profundo de su ser que las respuestas jamás eran sencillas. Antes de que él pudiera responder, un grito destelló en la plaza, rompiendo la tormenta que lo circundaba. Alguien había dado un paso adelante, era un joven de expresión decidida y voz clara. «Yo. Lo haré». Su voz profundo y resonante se alzó sobre el murmullo de la multitud, y silencio siguió su atrevido desafío. Los corazones en la plaza se detuvieron. La lluvia se reinició, más feroz que antes, como si incluso la naturaleza reclamara su propio tributo. ¿Era posible que un solo ser humano podría cambiar el destino de tantos? La atmósfera se cargó de una tensión eléctrica, y Lucia sintió que el aire se volvía más pesado, más denso. «Espera», gritó, pero el joven ya había tomado su decisión. Las sombras alrededor crecieron y el anciano cerró los ojos, consciente del camino que estaban a punto de recorrer. Lucia intentó detenerlo, pero fue demasiado tarde. Antes de perderlo de vista, los ojos del joven se encontraron con los de Lucia, llenos de una mezcla de valor y miedo. «Hazlo. Por todos ellos». La voz del anciano resonó, mientras sus manos brillaban como el oro. En medio de la tormenta. Y justo así, la plaza se convirtió en un caos aún mayor. Una sombra se proyectó, extendiéndose como una tela oscura sobre la multitud. El sacrificio estaba a punto de cumplirse, pero el precio era más alto de lo que cualquiera podía haber previsto. Lucia gritó, sintiendo que el viento ahogaba su alarido, mientras el futuro de todos pendía de un hilo. Las luces parpadeantes regresaron, pero esta vez se sintieron como una advertencia. ¿Qué oscura verdad se liberaría esa noche, y quién pagaría el costo de la revelación? La oscuridad se movía, y el sacrificio pronto se volvería la clave para entender el verdadero sentido del desapego. ¿Podría la esperanza todavía levantarse entre las sombras? La sombra se expandió, como un monstruo devorador, engullendo la plaza en su abrazo helado. Susurros inquietantes comenzaron a fluir entre las almas, un coro de lamentos que se entrelazaban con la desesperación del joven que estaba a punto de ofrecer su vida. La lluvia, implacable, se convirtió en un canto caótico que pareció resonar con la pena de todos aquellos que ansían la libertad. Lucia, con el rostro empapado y el corazón en llamas, sintió que el tiempo se detenía. El anciano, ahora espectador impotente de su propia decisión, se dejó llevar por la marea oscura, sus manos aún brillando con un fulgor temeroso. En el fondo de su mente, Lucia sabía que el sacrificio traería consecuencias que jamás podría haber anticipado. «¿Cómo pudiste?», se preguntó, dirigiendo su ataque a la niebla que lo había rodeado. Pero el joven, con su mirada llena de determinación, la interrumpió. «No puedo vivir sabiendo que hay almas perdidas. Este es mi tiempo. Mi elección». Las palabras del chico resonaron en la atmósfera como un grito de guerra. Aún así, tal afirmación era una espada de doble filo.
El sacrificio siempre conlleva una carga. Los espíritus se arremolinaron en una danza frenética, gritando, aplaudiendo la valentía del joven. Pero hubo algo más en la mezcla de sombras, una profunda tristeza, como si cada espíritu tuviera un vínculo con el que sacrificado. Lucia pudo sentirlo. Podía sentirlo en su piel, un tirón en su alma, uniendo sus destinos en la oscura maraña del sacrificio. «Detente», gritó, lanzándose hacia el centro del tumulto. Pero las sombras respondieron a su miedo. Las corrientes de oscuridad crearon un torbellino a su alrededor, y Lucia cayó al suelo. La plaza giraba, se retorcía, y su voz se ahogaba en su propio grito. «No dejes que lo haga. No vale el precio». Mientras las almas comenzaban a retorcerse aún más agresivamente, acompañando su desesperación, justo en el momento en el que Lucia creyó perder toda esperanza, una luz resplandeció, iluminando la plaza con un destello de claridad. Era un resplandor familiar, un destello del pasado que alcanzó a todos los presentes. Era su madre, su guía, el hilo de la verdad en el tejido de adicción, perdida pero nunca olvidada. «Lucia», resonó su voz, suave pero firme, reverberando como un eco entre las paredes de la desesperación. «Lo que buscan ya está en tu corazón. No temas. Lo que el sacrificio arrastra, el amor lo puede liberar. Ellos son parte del mismo ciclo, y debes elegir». Las palabras capitales de su madre la envolvieron, pero también dejaron un amargo vacío en su interior. Lucia se dio cuenta de que, a pesar de las enseñanzas de su madre, había perdido el hilo conductor, el amor en momentos oscuros. Las decisiones eran una carga, pero el amor también podía ser la salvación. «Sáquenlo de aquí», chilló Lucia, luchando contra el viento, extendiendo sus manos hacia el joven, quien le devolvió una mirada que cruzaba todas las fronteras del tiempo. «No lo hagas, no le des poder a esta oscuridad». El anciano se unió a ella, observando el juego entre la luz y la sombra, como un espectador de un destino predeterminado, pero en ese instante crucial, la multitud en la plaza comenzó a tambalearse. Las almas participantes, alimentadas por las emociones encontradas, empezaron a desenredarse, liberándose de las cadenas invisibles que los mantenían cautivos. Podrían, aún en contra de todo pronóstico, encontrar la fuerza para resistir. Un rugido se elevó desde el fondo, un eco de vida renaciendo. Lucia sintió que el poder fluía a través de todos, una corriente dulce y amarga. Observando la lucha titánica entre el amor y el sacrificio, se dio cuenta de que el sacrificio era solo el principio de una lucha más grande. ¿Podría el sacrificio llevar a la salvación, a la libertad deseada, o traería un nuevo nivel de dolor? La tormenta de decisiones se intensificó, y la plaza estalló en un estallido de luz y sombras, como si fueran fuegos artificiales de un destino dual. Cada ciclo de vida se unía a la lucha. Como un cántico ancestral resonando por siempre, las respuestas que se avecinaban eran más complejas de lo que imaginaban, y Lucia sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Tendría que enfrentarse al verdadero precio del amor y la libertad, y el sacrificio del inocente podría no ser suficiente para apaciguar la sed insaciable de las sombras. ¿Qué más necesitarán?, se preguntó mientras los ecos de los espíritus resonaban en su mente, formando una confusión de preguntas y realidades entrelazadas. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero podría costarle más de lo que estaba dispuesta a arriesgar. La lluvia se intensificó de nuevo, y el viento gruñó como un monstruo hambriento. ¿Podría Lucia encontrar la claridad en medio de las tempestades? ¿O estaba condenada a naufragar en un oscuro abismo sin fin? El sacrificio había comenzado, pero el verdadero desafío apenas despegaba. La plaza se convirtió en un campo de batalla entre el amor y la desesperación, una danza de luces y sombras que iluminaba los rostros atormentados de los presentes. Lucia sentía su pecho arder, un tumulto de emociones que sacudía su ser. La lluvia borrachó el aire cargado de energía, mientras los murmullos de los espíritus se entrelazaban con el aullido del viento, creando una sinfonía escalofriante. El joven, ahora en el centro del torbellino de sombras, levantó la mirada al cielo, como si esperara una señal. Todo parecía estar alineado en su contra, y el brío de su sacrificio resonaba en el fondo de la plaza. Las almas, al borde del colapso, se agitaban, visiblemente atrapadas en un ciclo de dolor y ruego. «Espera»,
Gritó Lucia, cada palabra cargada de una urgencia desesperada. Aún hay tiempo. Este no es el camino. Con cada paso que daba hacia el centro, el aire se volvía más denso, como si la oscuridad intentara atrapar su luz. Tenía que encontrar soluciones, y lo más importante, tenía que conectar con los demás. El anciano se unió a su lado, sus manos brillando fugazmente con un destello de poder. Recuerda, Lucia, dijo, la oscuridad se alimenta de la desesperanza. Si todos reunimos nuestras fuerzas, tal vez podamos cambiar el destino. Con renovada determinación, Lucia extendió sus brazos hacia todos a su alrededor. Crean en el poder del amor. Juntos podemos enfrentarlo. No permitamos que el sacrificio sea en vano. Las palabras resonaron, como un tambor que despertaba a los que languidecían en la oscuridad. Algunos entre la multitud comenzaron a recordar los momentos de amor y alegría, historias compartidas. Las sombras parecieron vacilar, reticentes a renunciar a su dominio. Lucia observaba con esperanza mientras el brillo comenzaba a regresar en los rostros de quienes la rodeaban, la chispa de la vida que la oscuridad había tratado de extinguir, pero la sombra, furiosa, se arremolinó con más fuerza, desatando un viento helado que les golpeaba como cuchillas afiladas. No se dejen engañar. Gritaban las voces perdidas, llenas de desesperación. Lucia sintió el frío invadir su corazón, como si la sombra intentara atraparla y debilitar su espíritu. No me dejes caer. Imploró a su madre, buscando en el profundo eco de su recuerdo, la fuerza que necesitaba. El anciano tomó su mano, aún iluminada, y junto a ella, avanzó hacia el joven. Resiste. El camino hacia la luz está trazado en nuestra unión. Las palabras lanzadas al viento parecían tocar la fibra de cada alma cautiva. Un pequeño grupo de valientes comenzó a levantarse, dándose las manos, formando una cadena que conectaba vidas y esperanzas. Sin embargo, justo cuando la energía del amor comenzaba a transformar el ambiente, una sombra más oscura y amenazante emergió del centro de la tormenta. Era un espectro que arrastraba un peso infinito, y su grito resonó en el aire como un trueno helado. El sacrificio sin dolor no tiene valor. ¿Deben estar dispuestos a arriesgar más? Lucia se dio cuenta de que el desafío era mucho más que un simple sacrificio. Era un juicio, un test de fe que atrapaba a todos en su inminente oscuridad. No, no todos tienen que sufrir, respondió Lucia, su voz ahora más fuerte y decidida. Pero la sombra, como un depredador, se abalanzó hacia ellos, y la atmósfera cargó de incertidumbre. Las manos de Lucia y el anciano comenzaron a brillar hasta casi cegar al espectro. ¿Podrían derrocar a la oscuridad con amor, o sería el sacrificio de uno lo que sellaría su destino? Todo giraba en torno a un punto crítico, y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. El aire tembló ante la intensidad del momento. Lucia podía sentir que el siguiente paso podría costarle no solo su corazón, sino también su alma. La resolución de cada uno estaba a punto de ser puesta a prueba. ¿Podría el amor ganar esta batalla? Antes de que pudiera pensar en una respuesta, la lluvia que una vez trajo desesperanza caía ahora como un manto renovador, y la plaza estaba a punto de estallar en un nuevo caos. ¿Está el amor preparado para enfrentar la sombra? Fue la pregunta que resonaba en su mente mientras el viento aullaba más fuerte. En el fondo, Lucia sabía que el verdadero sacrificio estaba aún por revelarse. La oscuridad se acercaba, una ola de frío y desesperanza que envolvía a la plaza. Lucia sentía cómo sus fuerzas la abandonaban, mientras el espectro rugía, un eco atormentado que escurría su cordura. Su corazón latía a 1000 por hora, tanto amor, tanta luz, y, sin embargo, parecían tan lejanos. La oscuridad estaba decidida a gobernar, y no iba a ceder fácilmente. «Resistid», gritó el anciano, su voz como un faro en mitad de la tormenta, pero el eco de su llamada se disipaba entre los gritos y el viento. Lucia buscó en su interior, donde la memoria de su madre la abrazaba con calidez, pequeños destellos de esperanza iluminaban su alma. ¿Podemos ser más fuertes juntos?, pensó, y con esa idea en mente, miró a aquellos a su alrededor. Había que unir corazones. Sin pensarlo dos veces, empezó a entonar una canción que apenas recordaba, una melodía familiar que hablaba del amor eterno.
Su voz se alzó suavemente, pero la intensidad creció al ver cómo algunos comenzaban a unirse a ella. Canten, canten, no dejen que la sombra apague nuestra felicidad, instó, y poco a poco, más personas se sumaron, creando un coro de esperanza que resonaba en la plaza. La conexión era palpable, un hilo dorado que atravesaba corazones y fortalecía su fe. El espectro, perturbed en su afán de sembrar discordia, retrocedió momentáneamente, como si algo en su esencia temiera esa unión, pero la sombra no se rendiría tan fácilmente. Un viento más fuerte cortó el aire, desatando un frenesí entre la multitud. El amor es débil, repitió el espectro, el amor duele, ¿de verdad creen que pueden vencerme con sueños vanos? La voz retumbó entre las piedras, arrastrando consigo ecos de dolor y sufrimiento pasados. Lucia sintió una punzada. Sabía que tenían que enfrentar sus propios miedos. ¿Qué es lo peor que hemos vivido?, preguntó el anciano, rompiendo la rutina del miedo. ¿Acaso no hemos sentido lo que es perder? Pero también hemos sentido el abrazo del amor, la calidez de un hogar. Era un llamado a recordar, a revivir la esencia de su humanidad. Aquel momento se volvió un espejo donde cada rostro reflejaba lucha y gloria. Lucia sintió un nudo en la garganta al ver que muchos compartían lágrimas, rememorando historias de amor, de amistad, de familiaridad. Y sí, también de dolor. Las sombras de lo perdido comenzaban a desvanecerse al compás de la melodía de Lucia. La fuerza de lo vivido los conectaba aún más, así comenzó el murmullo de la voz que resonaba con más fuerza, pero el espectro no era solo un adversario, era un juez. Ante la multitud unida, lanzó una advertencia: el camino hacia la luz no solo necesita amor, requiere sacrificios reales. ¿Quién está dispuesto a dar todo? Cada palabra golpeaba como un martillo, y el miedo afloraba de nuevo. El anciano miró a Lucia, los ojos llenos de ansiedad, comprendiendo lo que estaba a punto de suceder. Alguien tiene que estar dispuesto, gritó Lucia, un sudor frío le recorría la espalda. Pero, en ese instante, la plaza se congeló. Las manos empezaron a temblar, la necesidad de sacrificio pesaba como una losa. ¿Era el amor tan poderoso como para perder a uno de los suyos? ¿Por qué no nos arriesgamos juntos?, suplicó Lucia, dejando que su voz se alzara en un grito lleno de valentía. Pero, en su interior, una quebradora inquietud la abrazaba. ¿Podrían perder más que aquello por lo que estaban luchando? ¿Alguien dará un paso adelante?, resonó la pregunta en el aire. El silencio era tan abrumador que Lucia podía sentir cómo el mundo se detenía. La sombra se alimentaba de su incertidumbre, y justo cuando parecía que la lucha se tornaba en desesperación, la lluvia se intensificó, arrastrando consigo la tensión acumulada. Fue entonces que de entre la multitud, un joven alzó la mano. Yo lo haré, dijo, su voz temblando. El acto estaba servido, pero el sacrificio demandaba más que solo valor. El eco de su decisión reverberaba, y sonaba en sus corazones como una última advertencia. ¿Qué vendría después de este sacrificio? La pregunta pendía en el aire pesado de tormenta. A veces, enfrentar a la oscuridad requería una entrega, pero, ¿qué precio estaban dispuestos a pagar por el amor? La lluvia caía, y en su descenso, cada gota parecía preguntar: ¿está realmente el amor listo para todo? El aire se volvió denso, casi irrespirable, como si el mismo universo estuviera conteniendo la respiración. Lucia miró hacia el joven de la mano levantada, la valentía en su rostro iluminada por los relámpagos que surcaban el cielo. Su corazón se desbordaba con un torbellino de emociones: admiración, miedo, piedad. ¿Qué haría él por ellos? Su sacrificio podría ser la clave, pero también podía costarles más de lo que estaban dispuestos a pagar. La multitud inmutada en la plaza pareció despertar al mismo tiempo. Un murmullo emergió de sus labios como una ola que arrecia la orilla. No. Es un loco. No te vayas. Gritaban, sus voces entrelazándose en un eco de desesperación. Los rostros mostraban un cuadro de pánico puro, y Lucia supo que debía actuar rápido. Regresemos al coro, exclamó, en un intento de unir nuevamente sus fuerzas. La canción les había otorgado una breve tregua, y sabía que debían volver a encontrar esa luz. Reinició la melodía, su voz temblaba pero se mantenía firme.
Aquellos que estaban llenos de temor e iniciativas, se desvanecieron ante el poder de su determinación. Los ojos del joven se encontraron con los de Lucia, un destello de conexión iluminó la angustia. Estoy aquí porque creo que luchamos por algo real, por amor, no por dolor, dijo él con firmeza. El espectro se lanzó hacia él, su figura sombría se arremolinaba como un torbellino oscuro, pero algo en el aire cambió, era como si las notas de la canción despertaran algo en la sombra. La tempestad pareció disminuir por un instante. Lucia sintió cómo la confianza se transformaba en valor colectivo. La oscuridad titubeaba, pero el enemigo no se rendiría sin una última batalla. De repente, la lluvia empezó a caer en torrente, casi como si estuviese respondiendo a la emoción que se desbordaba en el ambiente. Cada gota que tocaba la piel de la multitud era fría y viva a la vez, como un recordatorio de la lucha inminente. El espectro comenzó a gritar, su voz un lamento angustioso que clamaba por desesperanza. Son solo humanos. No pueden vencerme. Resonó, reverberando en la plaza como un trueno, cada latido se sentía acelerado, y Lucia sintió su pecho apretarse. ¿Qué pasaría si yo también me ofrezco? Pensó, la idea brotó en su mente como una flor entre espinas. La verdad de su sacrificio hizo eco en su corazón, su amor había sido el hilo conductor que la mantenía allí, y había tocado a cada uno de ellos. Estoy dispuesta a darlo todo, si eso significa que ustedes también lo harán, afirmó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Cuando el miedo parecía consumirla, sintió la fuerza de sus recuerdos fluir entre ellos. Los ojos del anciano llenos de comprensión la miraron, y uno a uno, los demás comenzaron a alzar sus brazos, mostrando su disposición a luchar. La voz del espectro se tornó más violenta. Sin embargo, mientras más se unían a ella, más débil parecía volverse la sombra, como un globo desinflándose. Era un juego de fuerzas, un tira y afloja donde la luz comenzaba a reivindicarse sobre la oscuridad, pero justo en el clímax de ese intercambio, cuando la luz parecía haber ganado un momento de ventaja, una risa fría y malvada brotó del espectro. ¿Creen que esto es suficiente? El verdadero sacrificio aún debe hacerse. En ese momento, una sombra más oscura se desprendió de él, tomando forma de un monstruo aún más poderoso, más real. Los corazones latían con la rapidez de un tambor. Lucia sintió que la esperanza se desvanecía mientras comprendía la magnitud de lo que el espectro había desatado. El sacrificio que creía necesario era solo el principio de una batalla monumental. Estaban listos para enfrentar no solo su miedo sino algo que desbordaba su propia comprensión de lo que era el amor y la entrega. Con cada decisión que tomaban, el peso del sacrificio se hacía palpable, como una losa sobre sus corazones. El momento decisivo estaba cerca, pero no podían arrepentirse. Solo podían dar un paso hacia la oscuridad y hacia la luz. ¿Quién realmente está dispuesto a seguirme? Preguntó Lucia, su voz resonaba a pesar del caos desatado. Pero el eco de su pregunta aún quedaba en el aire, como una advertencia en el horizonte. La respuesta era monumental y el tiempo comenzaba a correr. La sombra monstruosa se alzó ante ellos, una figura grotesca emergiendo de lo que antes había sido solo un susurro de oscuridad. Sus ojos, como carbones ardiendo, centelleaban con una cólera que sacudía el alma. La multitud retrocedió en un único movimiento, un murmullo de horror recorriendo sus filas. Lucia sintió que un grito helado se quedaba atascado en su garganta. La lluvia ahora se convertía en torrents, bañado por la fría oscuridad, como si el cielo mismo estuviera llorando por la desesperación de aquellos que se encontraban en la plaza. Las melodías que antes levantaban espíritus ahora parecían ahogarse en la tormenta. La conexión que habían formado se tambaleaba al borde de la ruptura. ¡Atrás! Gritó el joven, venía de un ímpetu desgarrador. Se lanzó hacia la criatura con un fervor que desafiaba a la muerte. Lucia pudo ver la desesperación reflejada en su rostro, pero la fe que lo guiaba lo hacía brillar incluso bajo la más opaca de las sombras. No estamos solos. Nadie se queda atrás. Canten conmigo. Su voz se elevó por encima del estruendo, resonando como un tambor, un llamamiento al coraje. Lucia lo siguió, su voz fusionándose con la de él. La melodía ahora era una poderosa invocación, un grito al universo entero, una súplica no solo por ellos, sino por la humanidad en su totalidad.
Los demás se unieron a la segunda canción, lento pero seguro, como un río que comienza a surcar un nuevo camino a través de un paisaje olvidado, pero el monstruo rechazó la música a medida que se acercaba, abriendo su boca en un gélido grito que resonó como una avalancha en el aire. Cantan sin saber lo que enfrentan. Sus voces son sus cadenas y sus sueños, ilusiones efímeras. La cruel risa vibraba en las paredes de la plaza, enraizándose en los corazones de quienes escuchaban. Lucia sintió el terror envolverle como una sombra también, colándose entre sus pensamientos. La duda era tentadora. ¿Podrían pies tan pequeños desafiar a un gigante? Pero su mirada se encontró nuevamente con la del joven, quien aún luchaba frente al monstruo. Había magia en esa determinación, una promesa de que no estaba solo. No. Él está equivocado. Clamó Lucia, sintiendo el fuego de la verdad encenderse dentro de ella. El amor es nuestra mayor fuerza. No importa cuán oscura sea la noche, hay luz dentro de nosotros. Nunca estamos solos. Las palabras brotaron de su ser con una fuerza que la sorprendió. El aire vibró con la energía de su proclamación. Y por primera vez, el monstruo pareció vacilar, titubear en su avance. Lucia se preguntó si quizás, solo quizás, el sacrificio al que se refería el espectro no era otro que el de permitir que su luz atravesara las tinieblas. La lluvia había comenzado a penetrar en el suelo, empapándolos en una conexión profunda. Una a una, las voces se alzaron, llenando la plaza con ecos de esperanza ardiente, no sin un trasfondo de miedo que atravesaba el ánimo. La sombra retrocedía, mostrando agitación, como si le hubieran lanzado un veneno que enturbiaba su esencia. Pero justo cuando parecía que el monstruo podría desvanecerse, una risa retumbó de nuevo como un trueno. No saben lo que han desatado, mi verdadero poder está por venir. Fue un momento tenso, el horizonte se oscureció aún más, como si un telón se extendiera de un color negro azabache. Lucia sintió su corazón detenerse. ¿Qué se desataría en este abismo de pesadumbre? Mientras la sombra se retorcía, Lucia y el joven se miraron, un pacto silencioso formándose entre ellos. ¿Estaban listos para lo que vendría? ¿Podrían mantenerse firmes ante la tormenta que acechaba al amanecer? La estación de la lucha no podía pasar desapercibida. La respuesta estaba al borde de sus labios, pero el tiempo urgía más que nunca. Esto apenas comienza, pensó Lucia, el nudo en su pecho apretándose, mientras una nueva sombra comenzaba a delinearse entre ellos. Y así, la tormenta continuaba descargando su furia, presagiando lo que venía. La plaza temblaba. La lluvia se arremolinaba en espirales que relampagueaban como si fueran espíritus intentando liberarse del agarre de la sombra. Lucia sintió el frío calar hasta los huesos, un escalofrío que la llevó a aferrarse más aún a la voz del joven. Cada nota de su canción era como el cálido abrazo de un amigo en medio del caos. Pero el monstruo no se rendiría tan fácilmente. «Cuidado», gritó alguien de la multitud, y la advertencia se perdió entre el rugido del viento y los ecos del monstruo que, ahora, parecía alimentarse del terror que había sembrado. La figura oscura con ojos llameantes se estremecía, y, de repente, sus extremidades comenzaron a moverse de manera grotesca, como si un nuevo poder estuviese fluyendo a través de su ser. «El miedo es tu peor enemigo», resonó la voz profunda de la criatura, retumbando como un eco en los corazones de todos. Lucia sintió su verdad deslizarse entre sus pensamientos. Cada rostro a su alrededor se transformó en un lienzo de pánico, y la canción que antes llenaba el aire comenzaba a desvanecerse. «No podemos dejar que nos venza», exclamó Lucia entre dientes, buscando la fuerza en los ojos del joven. Pero él parecía también atrapado en sus propios pensamientos, aturdido por las palabras del monstruo. La duda se sembraba como una sombra entre ellos, con la lluvia transformándose en un manto de desesperanza. Los otros comenzaron a volverse hacia atrás, los murmullos crecieron en intensidad, un coro de incredulidad y desánimo. «No. No podemos rendirnos así», gritó Lucia, su corazón palpitando con desesperación. La verdad que había declarado antes ahora temblaba, frágil como cristal. De repente, la sombra lanzó una zancada bruta hacia adelante, y el aire se cargó de un olor a tierra mojada y miedo. Lucia vio cómo el joven se mantenía firme, su pecho subiendo y bajando rápido, pero sus ojos desafiaban a la oscuridad.
Sin pensarlo, ella dio un paso hacia adelante, su voz resurgiendo con ferocidad. Canten. Esto no termina aquí. Juntos somos más fuertes que cualquier sombra, gritó, encontrando la fortaleza en la unión que habían construido. Un leve murmullo comenzó a brotar de algunos en la plaza, desbordando la confusión como un río buscando su cauce. Lucia sintió que su aliento se unía al viento, fluyendo con la melodía renovada que empezaba a rescatar a los perdidos. Poco a poco, uno a uno, los demás comenzaron a cantar. La música, no obstante, no era solo un sonido, era un regalo de esperanza que desafiaba a la sombra que se cernía sobre ellos. El monstruo se detuvo, desconcertado ante este resurgimiento. Pero el bullicio pronto se tornó en gritos de terror, una sombra aún más oscura emergiendo detrás de él, creándose a partir del miedo colectivo. Esta nueva figura era alta y delgada, con un halo escalofriante que parecía el mismo aire. Les dije que esto apenas comenzaba, resonó la voz de la sombra, aguda y cortante, como un acero frío. Su forma era indefinida, pero Lucia podía sentir que cada ojo invisiblemente fijado sobre ella era un recordatorio de las esperanzas que estaban en juego. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó el joven, mientras la segunda sombra se retorcía, contorsionándose y girando en una extraña danza. Lucia sintió que su corazón se paralizaba. ¿Acaso esto era lo que el monstruo había traído a su mundo? De repente, la plaza estalló en un caos, con gritos y pies que corrían en todas direcciones, pero Lucia se mantuvo firme. Había visto cómo el miedo podía romper comunidades, pero también cómo podría unirlas. La decisión estaba en sus manos, y entonces, la revelación cayó sobre ella como un rayo. No podemos luchar contra el miedo si no enfrentamos lo que realmente somos, gritó, su voz desgarradora en la oscuridad. Una nueva luz comenzó a florecer en su pecho, alimentada por la verdad que había estado presente todo el tiempo. La congregación de voces se hizo más fuerte, como un rugido de valentía, desafiando las sombras que se acercaban. Pero mientras tomaban fuerza, un destello de incertidumbre opacó su determinación. ¿Y si también hay cosas dentro de nosotros que necesitamos enfrentar? Lucia se cuestionó, mientras la figura en la oscuridad comenzaba a cobrar forma. Y si la verdadera batalla no era solo externa, sino también interna, el joven miró a Lucia, entendiendo la omisión de su súplica. Pero justo antes de que la luz del entendimiento pudiera destellar completamente, la sombra se abalanzó una vez más, barriendo la plaza como una tormenta de oscuridad implacable. El momento de enfrentarse a sus demonios había llegado, y lo que se desataría a continuación podría cambiarlo todo. ¿Serían lo suficientemente valientes para hacerlo o se dejarían vencer por el terror que llevaban dentro? La plaza temblaba bajo la fuerza del conflicto. La segunda sombra se movía con rapidez, girando y danzando en el aire como un torbellino oscuro que intentaba devorar todo a su paso. Lucia y el joven, aún juntos en su determinación, eran el último bastión de luz en medio de la tormenta. Sus corazones palpitaban en un compás frenético, un canto desesperado que resonaba en cada rincón de la plaza. No podemos dejarnos vencer, gritó Lucia con una fuerza renovada. Esto no es solo sobre nosotros, es por cada espíritu que busca la luz. Debemos enfrentar nuestra verdad si queremos liberarlos. Las palabras resonaron en el aire como un mantra. Al escuchar su declaración, quienes aún permanecían en la plaza comenzaron a mirar con esperanza. El miedo que había dominado sus corazones estaba siendo desafiado, y esa chispa de coraje se transformaba en un fuego constante. Lucia buscó los ojos del joven y vio en ellos reflejadas no solo la vulnerabilidad, sino también un inquebrantable deseo de lucha. Con el rostro enjuto por la lluvia, él asintió. Estamos juntos en esto, murmuró, su voz un sostén cálido en medio del caos. Justo en ese momento, la segunda sombra, más oscura y potente, se abalanzó sobre ellos, pero Lucia no se achicó. La lluvia se hizo más intensa, y con cada gota que caía sentía que la fuerza del amor y la esperanza se incrementaba en su interior. Canten, ¿recuerdan?, instó. Dejemos que nuestras voces atraviesen la oscuridad. Casi automáticamente, la multitud comenzó a alzar sus voces, y de la mezcla de murmullos y gritos angustiosos emergió una canción llena de fuerza. Cada uno aportaba su aliento, cada frase se unía como una cadena de luz resistiendo ante la sombra amenazante.
La plaza tembló, no de miedo, sino de poder. La melodía se elevó, una sinfonía de corazones latentes convirtiéndose en un grito de resistencia, la sombra titubeó, sus contornos se difuminaron. La unión de voces hizo eco de una verdad ancestral, el amor, en su forma más pura, había sido la antorcha que había mantenido viva la esperanza. Con cada nota que vibraba en la atmósfera, la sombra se desvanecía un poco más. Imposible. Rugió la sombra, ahora parpadeando en un combate titánico. No puede haber luz sin oscuridad. El sacrificio es el precio a pagar. Lucia sintió un escalofrío recorrer su espalda. No si elegimos enfrentar juntos lo que llevamos dentro, gritó, sus ojos ardían. Hacía tiempo que habían aprendido que el sacrificio no siempre significaba dolor, el verdadero sacrificio a veces era el coraje de ser vulnerables frente a sus propios miedos. No más ocultar las sombras que llevamos en el corazón. Hoy asumiremos nuestro dolor, lo convertiremos en fuerza. La multitud resonó con su declaración, y la lluvia se tornó en un torrente de energía revitalizante. Los ecos de dolor se transformaron en un cántico de amor fraternal. El joven tomó la mano de Lucia, afirmando su conexión, y juntos levantaron sus voces, fusionando sus esperanzas y anhelos en un solo grito. Estamos aquí, juntos. Un estallido de luz surgió de la plaza, una explosión de fervor que iluminó la noche. La figura de la sombra comenzó a desmoronarse, disolviéndose en una niebla gris que fue arrastrada por el viento. La plaza brilló, bañado por la presencia de aquellos que alguna vez sintieron que la oscuridad les había consumido, un susurro de alivio recorrió a la multitud mientras las almas cautivas comenzaron a liberarse. Los gritos de alegría resonaron, destellos de luz cartografiando el cielo, cada uno de ellos una historia de dolor y amor recuperado. Las sombras se disiparon, y el amanecer apareció por el horizonte, un recordatorio de que aunque la noche puede ser larga, siempre hay un nuevo día al final. Lucia y el joven se miraron, un brillo compartido en sus ojos. Habían enfrentado la oscuridad y habían salido victoriosos. La plaza, ahora transformada, se llenó de luz y fue testigo de la nueva alianza forjada entre las almas perdidas y los presentes. Ellos entendieron que el amor tiene el poder de sanar las heridas más profundas y que juntos podían enfrentar cualquier sombra. No hay más condena, expresó el anciano, quien había sido un vigilante silencioso. Solo hay amor, siempre. Ahora levantaos y llevad vuestras lecciones hacia la luz, así, en esa plaza donde los espíritus habían encontrado su voz, la comunidad unida celebró la libertad y se preparó para los nuevos días que vendrían. Decididos a nunca olvidar lo que habían aprendido en la oscuridad, mientras el sol se alzaba, Lucia sintió que su alma se llenaba de paz. Con cada paso que daba hacia el futuro, llevaba consigo la certeza de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia la luz. Ahora, te invito a que no pierdas la oportunidad de ser parte de esta comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así no te perderás ninguna historia exclusiva. Dale like ahora para alimentar el algoritmo que nos permite seguir creando. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Juntos, llevamos la luz a más almas.